Shalom. En esta ocasión vamos a contemplar el libro de Marcos desde el capítulo 5 y hasta donde nos alcance el capítulo 6. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedir perdón por nuestras ofensas. Padre Todopoderoso, declaramos que te hemos fallado, Rey, de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión, hasta con un pensamiento, con una mala mirada, con un mal gesto, Padre Todopoderoso. Pero te pedimos, Padre, que nos perdones, que nos ayudes, que nos asistas, que nos enseñes a ser mejores siervos para ti, Padre Todopoderoso, para que podamos estar en tu presencia, en santidad, limpios totalmente. Padre Todopoderoso, que tu enseñanza en este día penetre en lo más profundo de nuestros corazones y produzca frutos para tu honra, tu gloria, Padre, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Shalom. Tenemos en pantalla unos versos bien importantes acerca de reconocer la Torah como el medio también que nos lleva a conocer al Mesías, y también para que estemos pendientes, escudriñando, investigando, meditando, profundizando en las escrituras, en las enseñanzas, en lo que nos quieren enseñar para, como los hermanos de Berea en Hechos 17:11, comprobar si esas cosas están de acuerdo a la Torah, a la palabra, a la enseñanza del Padre Todopoderoso, el Padre de Israel. Amén. Nos dice el verso de Hechos 7:11 lo siguiente: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy bien, vamos a comenzar con el capítulo 5 del libro de Marcos. Estamos utilizando la versión israelita nazarena y vamos a consultar una versión tradicional para contemplar algunas diferencias. Vamos al verso 1, capítulo 5, libro de Marcos. Nos dice lo siguiente: fueron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos. Muy bien, aquí podemos empezar preguntándonos en este momento el contexto geográfico. Estamos entonces en el mar de Galilea, al otro lado del mar hay una región que se considera región de los Gadarenos. En el verso 2 nos dice lo siguiente: apenas salió de la barca, le salió enseguida al encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Muy bien. En este sitio recomendamos que las escrituras se lean de manera literal, pero teniendo en cuenta que en particular el maestro Yahoshua nos enseña por medio de parábolas, por medio de alegorías, por medio de figuras. Y entonces tenemos que estar siempre pendientes, discerniendo, analizando, investigando, meditando hasta dónde llega lo literal y hasta dónde está la parte alegórica, simbólica o figurativa. Recordemos que el maestro Yahoshua nos enseña por medio de parábolas, por símbolos, por alegorías y por algunas anécdotas o historias que él nos cuenta en su estilo muy particular, un estilo muy personal del maestro para enseñarnos una pedagogía magistral muy especial. En el verso 2 estamos viendo que cerca del mar de Galilea, en la otra orilla, había un cementerio, por decirlo así. Y en ese cementerio había sepulcros. Estamos viéndolo ahí en el texto. Y el maestro se bajó de la barca y le salió al encuentro. O sea, esta persona, este ser, le salió al encuentro al maestro de entre los sepulcros. Un hombre con un espíritu inmundo. Verso 3. Este tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas.
Así que cerca del mar de Galilea había un cementerio donde habían unos sepulcros y un hombre vivía allí en esos sepulcros y tenía un espíritu inmundo. Nadie podía atarlo ni siquiera con cadenas, era muy fuerte, muy rebelde. Verso 4, ya que muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había hecho pedazos las cadenas y había roto los grillos y nadie lo podía dominar. Este era un hombre, uno, con un espíritu inmundo, dos, con una gran fuerza que hasta rompía cadenas y algunas veces lo habían atado, algunas veces, a este hombre. Verso 5. Continuamente de día y de noche andaba entre los sepulcros y por las montañas, gritando y golpeándose con piedras. Otra característica de este hombre es que se autoflagelaba, se golpeaba a sí mismo con piedras y con gritos. Estamos viendo aquí entonces un hombre con un espíritu inmundo, con una grande fuerza, que se autoflagelaba, que lo ataban y él rompía grillos, gritaba, andaba por las montañas, nadie lo podía dominar. Verso 6. Cuando vino a Yahoshua desde lejos, ¿sí? Él vio a Yahoshua y se encaminó hacia Yahoshua. Este hombre, un hombre fuerte, se encaminó hacia Yahoshua y se postró ante él. Estamos viendo a un hombre con un espíritu inmundo, un hombre muy fuerte, un hombre que gritaba, que rompía cadenas, vino a postrarse a los pies del maestro. Verso 7, gritando con voz fuerte, dijo, ¿qué tienes que ver conmigo, Yahoshua, hijo del Elohim Altísimo? Te conjuro por Elohim que no me atormentes. Este personaje gritaba con una voz muy fuerte, se postró ante el maestro y le pedía que no lo fuera a atormentar. Yahoshua le decía en el verso 8, Yahoshua le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Dentro de ese hombre, en este texto, había un espíritu inmundo que le daba esa fortaleza, le daba esos gritos fuertes, esa fuerza para romper grillos y cadenas y nadie lo podía dominar. Tenía dentro de sí un espíritu inmundo. Literalmente estamos leyendo el texto. El Mesías le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Tenemos a un hombre y dentro del hombre un espíritu inmundo al cual el maestro le está hablando. Pero el espíritu inmundo le decía que no lo atormentara. Verso 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? El maestro, preguntándole a este espíritu inmundo, no tanto al hombre que estaba poseído por ese espíritu, sino al espíritu, ¿cómo te llamas? El espíritu le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Vamos a ver qué tan muchos son más adelante. Era una legión, o sea, no era un solo espíritu, eran muchos, era una legión de espíritu. Una legión es un número bastante grande. Muchos, dice el personaje. El verso 10, y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estamos viendo aquí una legión de espíritus inmundos postrada ante el maestro, pidiéndole que no los echara de esa región. ¿Qué podemos observar con esto? Que el maestro era reconocido en su autoridad por esta
legión de espíritus inmundos y ellos le estaban rogaban al maestro que no los fuera a sacar de esa región. En el verso 11 nos dice que allí cerca de la montaña estaba paciendo un gran hato de cerdos. Igualmente, una legión es mucha cantidad. Un hato también es mucha cantidad. Un hato, gran cantidad de cerdos. Aquí estamos en dos cantidades no determinadas, pero grandes, de espíritus y de cerdos. 5:12 nos dice, y ellos le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. El maestro estaba dándole orden a esta legión de que saliera de este hombre. Pero ellos estaban pidiendo, tal vez aceptando que salir de ese hombre, pero pidiendo que no los fuera a sacar muy lejos de esa zona. Y ellos mismos pidieron que los mandara a un hato de cerdos. Aquí estamos viendo un animal que de por sí es inmundo, de acuerdo a las escrituras. Su sola presencia es inmunda. Y espíritus inmundos estaban solicitando ser enviados para posicionarse en esos cerdos. Observemos aquí la autoridad del maestro Yahoshua en el verso 13. Él les dio permiso y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos. Así que ya salieron los espíritus inmundos de este hombre y entraron en un hato de cerdo, una cantidad grande pero no determinada de cerdos. Vamos a ver más adelante si nos aclaran cuántos eran. Y lo vemos allí. Y el hato, que era como, o sea, aproximadamente 2.000. Vemos entonces 2.000 espíritus inmundos habían poseído a un hombre. Y esos 2.000 espíritus inmundos entraron cada uno aproximadamente a un cerdo. El cerdo de por sí, un animal inmundo. Así que en el verso 13 vemos lo siguiente. Él les dio permiso. El maestro dándole permiso a unos espíritus inmundos para que fueran a poseer a unos cerdos. Miremos la autoridad aquí y el respeto que le tenían esos espíritus inmundos al maestro, que le rogaban y el maestro les dio permiso. Los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos y el hato, que era como de 2.000, está allí en paréntesis. Vamos a ver cómo aparece en la versión tradicional igual. Se lanzó al mar por un despeñadero y se ahogaron en el mar. Bien, aquí podemos preguntarnos, ¿un espíritu se puede ahogar en el mar? Un cerdo se puede ahogar en el mar. Los espíritus se posesionaron en esos cerdos y los cerdos se tiraron, el hato completo, más o menos 2.000, como nos dice allí, se lanzó por un despeñadero y los cerdos se ahogaron en el mar. No se sabe si los espíritus también se ahogaron en el mar. En todo caso, los espíritus inmundos salieron de el hombre aquel que estaba. Curioso, el hato era como de 2.000. Recordemos siempre que el 2000 es un periodo de tiempo que nos lleva a 2.000 años, a pensar en 2.000 años, el número 2.000. 2 veces 1.000, 2 periodos de 1.000 años, más o menos, porque ahí dice como de 2.000, eran más o menos.
Los cerdos se ahogaron en el mar. Ellos estaban poseídos por los espíritus inmundos. Queda la incógnita de si los espíritus, así como se ahogaron los cerdos, también se ahogaron los espíritus. A ver si los espíritus se pueden ahogar. Marcos 5:14. Los que apacentaban huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Entonces fueron para ver qué era lo que había sucedido. Vamos a ver cómo lo vemos aquí. Dice, los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Los que apacentaban, ¿qué? Estábamos viendo arriba que estaban paciendo un gran hato de cerdo. De manera que habían seres humanos, hombres que apacentaban a esos cerdos. Y al ver todo esto, huyeron, se fueron para la ciudad y contaron toda esta historia en la ciudad y en los campos. Aquí hay dos lugares donde estos que apacentaban estos cerdos contaron, en la ciudad y en los campos. Entonces fueron para ver qué era lo que había sucedido. Vamos al verso 15. Cuando llegaron donde Yahoshua, vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Llegaron estas personas y reconocieron a aquel que estaba endemoniado, que había tenido esta legión, y tuvieron miedo. Y hubo testigos presenciales. Vamos al verso 16. Los que habían presenciado todo les contaron lo que le había sucedido al endemoniado y lo de los cerdos. O sea, vinieron gente de la ciudad y de los campos para ver qué había pasado, y los que habían estado allí, que fueron testigos presenciales, les contaron lo que había pasado, lo de la persona que tenía el espíritu inmundo y lo de los cerdos. Verso 17. Entonces ellos empezaron a rogarle que saliera de sus territorios. Ellos, las personas de estas ciudades y campos, le pidieron al maestro que se fuera de sus territorios. Lo consideraron tal vez una persona no grata por aquello que había sucedido con estos cerdos, que posiblemente eran una fuente de dinero para esas personas de la ciudad y del campo. Vamos al verso 18. El relato de los cerdos continúa hasta aquí, el verso 18. Cuando iba a abordar el barco, el que estaba poseído por el demonio le rogaba que le permitiera ir con él. Ya esta persona no estaba poseída por el demonio, ya quería seguir al maestro. Vamos analizando y escudriñando esta persona. Esta persona había estado a merced de un espíritu inmundo que no resultó que no era uno solo, eran muchos. Cuando fue liberado, pasó lo que pasó con los espíritus y con los cerdos, pero ahora este personaje lo vemos que quiere, cuando fue liberado de toda esta legión, quiere seguir al maestro, pero el maestro tiene otro plan. Verso 19. Yahoshua no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a tus parientes, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Elohim, el Todopoderoso, y cómo se compadeció de ti. Importante esta respuesta de nuestro maestro. Le negó que fuera
con él porque era más importante que él diera testimonio, que se fuera a su casa, a sus parientes y que contara toda esta grande labor que hizo ¿quién? El maestro. El mismo maestro nos dice que todas esas grandes cosas las ha hecho es el Padre, el Elohim Todopoderoso, por compasión, aplicando su misericordia. Y vamos a ver en el verso 20 lo siguiente. Entonces él, el que había estado endemoniado, se fue y comenzó a proclamar observemos esta palabra, Decápolis. Cuán grandes cosas había hecho Yahoshua por él y todos se maravillaban. Bien, Decápolis, sí, igual una palabra griega, Decápolis, una palabra griega aquí en este escrito de Marcos. Deca significa 10, polis significa ciudades, 10 ciudades. Podríamos ampliar el concepto de ciudad, 10 regiones, ampliémoslo un poco más, 10 naciones. Cuán grandes cosas había hecho Yahoshua por él, y todos se maravillaban. Ahí termina el episodio de los cerdos. Pero recordemos esa metodología de alegorías y de parábolas que el maestro nos ha enseñado hasta ahora. Y bien, podemos tomar la parte literal y anecdótica de esta historia de un endemoniado, de los cerdos, pero aquí esta palabra, los 2000 años, la palabra Decápolis nos puede hacer reflexionar acerca de que posiblemente más allá de lo anecdótico en este episodio de los cerdos, también hay una alegoría que nos lleva a pensar en otro tema acerca de las 10 tribus y acerca de una situación de oscuridad que había en un hombre. Había una oscuridad en esa persona, personificada por un espíritu inmundo que estaba en él. Había oscuridad. Pero a pesar de eso, ese individuo fue liberado por la misericordia del Todopoderoso. Quiso ir con el Mesías, pero el Mesías le mandó a que diera testimonio a una zona que el registro le llama Decápolis. Muy bien, para meditar sobre ese asunto. A partir del verso 21, entonces, hay otro cambio de escena. Sin embargo, estamos todavía en Galilea, muy cerca del mar. 21. Después que Yahoshua cruzó de nuevo en la barca a la otra orilla, se congregó alrededor de él una grande multitud mientras él estaba a la orilla del mar. Vemos ahora el escenario. La barca vino de una orilla y se vino para la otra. Quedó cerca a la orilla del mar y hay una grande multitud. Aquí vienen de nuevo los amigos de las sinagogas. Verso 22 nos dice: entonces vino uno de los principales de la sinagoga llamado Yair. Cuando lo vio, se postró a sus pies. Recordemos que el grupo que estuvo en contra y conspirando contra el maestro no era todo Israel, no eran todos los judíos, no eran todos los de Galilea, no eran todos los de Samaria, era un grupo escogido, y aún dentro de la sinagoga, dentro de estos rabinos, gente importante, recordemos José de Arimatea y algunos otros, y ahora Jairo, como fue traducido en las versiones tradicionales,
un principal de la sinagoga. Un principal no es cualquier cosa en una sinagoga. Un principal es alguien que tiene mucha, grande autoridad dentro de la sinagoga. Y se postró a los pies del maestro y le imploró mucho diciendo, mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sane y viva. La hija de Jairo, un, 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 un fariseo, uno de los principales de la sinagoga, tenía fe en el Mesías para la curación, para la sanación de su pequeña hija. Verso 24, Yahoshua se fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretujaba. Estamos viendo una gran multitud, solo un pequeño grupo lo atacó, un pequeño grupo muy influyente, por cierto, atacó al Mesías, pero la mayoría de las personas de Jerusalén, de Judá, de Samaria, de Galilea, creyeron en el Mesías y lo seguían, a tal punto que lo apretujaban. Verso 25. En eso llegó una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años. Otra vez, amigos, el número 12. Y podemos ver aquí que hay un tema literal, un tema textual, pero podemos irnos también a ver qué encontramos de alegórico, de parabólico en los textos a través de estas señales que nos da el maestro, nos da números, nos da situaciones, nos da pistas, para que más allá de lo anecdótico podamos nosotros comprender que hay algo más. Cuando vemos el número 12 y la palabra años, estamos pensando en periodos de tiempo. Cuando hablamos de un flujo de sangre, estamos hablando de una situación en una mujer, pongamos cuidado, una mujer en una situación de flujo de sangre que la hace impura. Tenemos aquí entonces una mujer impura desde hace 12 años, número 12. Esta mujer había, vamos a ver el verso 26, esta mujer había sufrido mucho en manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado, más bien iba de mal en peor. Aquí vemos una mujer que fue a consulta, visitó un consultorio, visitó un lugar, visitó el otro, gastando dinero aquí, gastando dinero allí, en el médico de acá, en lo que le recomendaron allí. Gastó todo lo que tenía buscando médico para que le sanara ese flujo de sangre que la hacía impura. De nada la había aprovechado. Iba de mal en peor. Una mujer con un flujo de sangre de hace 17 años. Verso 27. Pero cuando oyó hablar de Yahoshua, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto. Porque ella pensaba, si solo toco su manto, quedaré sana. Nadie le había dicho que había un poder de sanación con tocar el manto. O tal vez, sí, no lo sabemos. Pero aquí lo que vemos es un acto de fe en ella. Había creído en todo lo que se contaba sobre el maestro Yahoshua. Hasta tal forma que tenía fe de que sería curada de ese flujo de sangre que tenía durante 12 años con solo tocar el manto del Mesías. Un acto de fe. Y así lo hizo, porque en el verso 29 vemos lo siguiente. Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote.
Vamos a ver allí en la versión nos dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea que aquella mujer consideraba un azote tener un flujo de sangre todo el tiempo durante 12 años y no sanarse. Recordemos que el flujo de sangre hace a la mujer impura, no puede participar de las cosas del templo. Así que era un azote para ella. Pensemos un poco más allá de un simple flujo de sangre que la hace impura, pero ¿por qué ella se sentía azotada por esto? Porque el flujo de sangre la hace impura y la hace inepta para participar de las cosas del templo. No había nada que le sanara, fue a muchos lugares, a muchos médicos, a muchas personalidades, y nada le pudo salvar, solamente ese acto de fe de tocar el manto del maestro. Verso 30. De pronto Yahoshua, reconociendo en sí mismo que había salido poder de él, se volvió a la multitud y dijo, ¿quién me ha tocado el manto? Vemos aquí el maestro en un control total de la energía, del poder que está en él. Tiene un radar a su alrededor marcando su propio poder, su propia energía. Y sintió cuando hubo esa descarga, cuando aquella mujer con esa fe tocó ese manto. Verso 31. Sus discípulos le dijeron, ya tú ves que la multitud te apretuja y preguntas quién me tocó. Cualquiera de toda esta montonera de gente hubiera podido ser el causante de esa descarga de poder, de energía de parte del maestro. Pero en el verso 32 él sigue con esa inquietud tratando de localizar el punto de descarga de esa energía. Dice el texto, pero él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, atemorizada y temblorosa, sabiendo lo que en ella había ocurrido, fue y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Aquí tenemos una mujer con fe, buscando algo sobrenatural en este maestro, una cura que no había encontrado durante 12 años, para que le quitara esa impureza. Y lo hizo por fe, por sí misma, sin consultar con el maestro. Como el maestro preguntó, ella entonces se sintió atemorizada y le confesó al maestro lo que había sucedido. El maestro entendió y nos dice el verso 34 lo siguiente: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu azote. El maestro escuchó la confesión de esta mujer y el maestro le declara que la fe ha sido la que curó a esa mujer. Ese acto de fe que la llevó a tocar ese manto, a tocar los tzitzit del maestro. El maestro era judío. Y el maestro la manda que se vaya en paz. Vete en shalom. Y queda sana de su azote. Ahí tenemos entonces otra anécdota literal y textual que podríamos ponernos a meditar. ¿Qué más nos enseña el maestro en esto? Una mujer, un acto de fe, una enfermedad de 12 años, y vamos a ver este número 12 varias veces,
y, y un milagro de fe. Verso 35. Y mientras él estaba hablando, llegaron unos de la casa del principal de la sinagoga, que habíamos visto allí, un Jairo, y le dijeron, tu hija ya murió, ¿para qué vas a molestar al rabí? Llegaron los mensajeros de la casa de ese principal de la sinagoga, donde había una pequeña muy enferma, y le dijeron que ya la niña había muerto, que no molestara más al rabí. Estamos viendo aquí unos siervos del principal de la sinagoga le llamaban rabí al maestro Yahoshua. Rabí, como hemos comentado en otras ocasiones, es un título muy importante, no a cualquiera se le dice rabí. Rabí es una persona no solamente con mucho conocimiento, sino conocimiento práctico, conocimiento social, facultad para enseñar, facultad para transmitir esos enormes conocimientos, un gran carisma, una gran actitud y una gran aptitud para enseñar. Verso 36. En estos textos estamos viendo prácticamente una lección del maestro acerca de la fe. Verso 36. Pero Yahoshua, entreoyendo la noticia que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, solo cree. Ya hemos visto un acto de fe de esta mujer. Ahora vamos a ver qué sucede con este principal de la sinagoga. Vamos al verso 37. Y no permitió que nadie lo acompañara sino solo Kefa, Jacob y Johanán, el hermano de Jacob. Aquí vemos tres personas que el maestro escogió en una forma muy particular. Tenemos que investigar quiénes eran estos tres. Tenemos identificado a Shimon Kefa porque siempre tuvo de parte del maestro una atención muy especial, igualmente alguien llamado Johanán, pero aquí vemos que este Johanán es hermano de Jacob. Entonces hay que investigar si es Johanán el discípulo amado, porque hay un Jacob que es más adelante en otro lugar. Sabemos que los nombres en hebreo se suelen repetir mucho, por eso ponen Jacob hijo de tal, Jacob hijo de otra persona, para diferenciar un Jacob del otro Jacob. Entonces allí al comienzo, cuando vimos la escogencia de los discípulos, había un Jacob. Entonces ese Jacob es el que está siendo mencionado aquí en este pasaje. Eran dos hermanos. Así que ya identificamos estas tres personas. Vamos al verso 38 y nos dice, llegaron a la casa del principal de la sinagoga y él vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Por supuesto, estaban en presencia de una niña que acaba de fallecer y estaban llorando y lamentando. Había grande alboroto. Vamos al verso 39. La hija de Jairo. Se puede llamar este pasaje. Verso 39. Y al entrar les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que duerme. Muy bien. Aquí tenemos que la palabra dormir dentro del contexto hebreo tiene también ese significado para aplicar, es como un eufemismo para indicar que una persona ha fallecido. Sin embargo,
En este caso, el maestro está aclarando en primera instancia que la niña no ha muerto, que solo duerme. En este caso, el dormir es simplemente estar allí todavía con vida, pero en un estado de reposo. Ellos se burlaban de él. ¿Quiénes eran estos que se burlaban del maestro? El Mashiach. Dice, él vio alboroto y lloraban y lamentaban mucho estas personas. Pero el maestro los hizo salir a todos y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Vemos aquí en el verso 41, bueno, vamos a ver en el verso 40 que el maestro hizo salir a toda la gente y solamente dejó en la habitación al padre y a la madre y a otras personas en el lugar donde estaba la niña. Verso 41, cogió la mano de la niña y le dijo, Talita Kumi. Estas palabras vienen del arameo. Por eso comentábamos al comienzo del estudio del libro de Marcos que vamos a encontrar palabras en arameo en este relato del libro de Marcos. Y palabras en arameo que quedaron así en todas las traducciones. Vamos a ver aquí en esta versión tradicional quedó igual, claro, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Kumi es levántate. Kuma Adonai Eloheinu. Bueno, Talita Kumi, traducido es niña, te digo que te levantes. Está en arameo. Y tal cual quedó en todas, la mayoría de todas las traducciones. Hay que revisar otras versiones, a ver si sigue apareciendo igual en arameo. Verso 42 nos dice, y enseguida la niña se levantó y echó a andar, pues tenía 12 años. Curioso, aquella mujer que tenía flujo de sangre también lo tenía durante 12 años. Ahora esta niña tiene 12 años. Y ellos se quedaron asombrados. Vamos al verso 43 y nos dice, él les mandó estrictamente que nadie lo supiera y mandó que le dieran a ella de comer. Muy bien, aquí estamos en una situación extraña. El maestro, ya lo hemos visto en otras ocasiones, le ha dicho a las personas que han sido objeto de estos milagros muy especiales que no lo divulgaran. Sin embargo, ellos lo divulgaron igualmente. Él mandó estrictamente que nadie lo supiera. En esta ocasión, el milagro que hizo con la hija de Jairo. La niña tenía 12 años también. Muy bien, entonces aquí tenemos el pasaje de la hija de Jairo. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 6, verso 1 del libro de Marcos y tenemos aquí entonces un cambio de escena en este libro de Marcos. Salió de allí y fue a su tierra y sus discípulos lo siguieron. ¿Quién salió a su tierra? ¿Cuál era la tierra del maestro, el Mesías? Salió de allí y se fue a su tierra. Nosotros en nuestra metodología también pues, solemos hacer preguntas, no las respondemos para que sea la persona que nos escucha que la responda o tome nota y después sea de un incentivo para investigar. Se fue a su tierra y sus discípulos lo siguieron. Muy bien, cuando llegó el Shabbat. Importante que tengamos en cuenta este verso 2, Marcos 6. Cuando llegó el Shabbat, él comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos
al oírlo decían, ¿de dónde sacó esos conocimientos? ¿Qué sabiduría es esa que se le ha dado? Tantos milagros hechos por sus manos. Estamos viendo aquí el Shabbat. El maestro iba a las sinagogas en el Shabbat. Enseñaba en la sinagoga. La sinagoga no era un lugar abierto. La sinagoga era un recinto, una habitación grande. Y hemos visto que son lugares muy respetados y respetuosos, donde hay unos protocolos muy estrictos. Y para que una persona enseñe en una sinagoga, donde hay un celo por la verdad, de un celo por las estructuras de la Torah, entonces tenemos aquí que estamos viendo que al maestro Yahoshua se le respetaba de tal forma que se le permitía enseñar dentro de la sinagoga de los judíos. Y estamos viendo aquí que el autor de este libro de Marcos hace especial énfasis en que era un Shabbat y él estaba enseñando en la sinagoga. Allí en esa sinagoga, en medio de tanta sabiduría, ellos se maravillaban y se preguntaban y entonces se ponían a discutir y a tratar de entender esto que estaba sucediendo y se hacían preguntas y bueno, quedaban allí con esas incógnitas. Por ejemplo, en el verso 3 vemos que nos dice, no es este, sí, no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacob. Vamos a ver el verso 1 aquí. Dice, comenzó a enseñar en la sinagoga y preguntaban, ¿no este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ups, aquí tenemos unos detalles importantes. El hijo de Miriam, se preguntaba, ¿no es este el carpintero? Bueno, la palabra fue traducida como carpintero, pero hemos visto en otras versiones la palabra artesano. La palabra artesano es más general que el carpintero. El carpintero se limita a trabajar con madera, pero el artesano utiliza también otros elementos para su arte, además de la madera. El hijo de Miriam es lo vemos en unos textos más celosos de los textos hebreos, hermano de Jacob. Entonces aquí están identificando al maestro con varios hermanos. Hermano de Jacob, tenía un hermano llamado Jacob, tenía otro hermano llamado Joseph, tenía otro hermano llamado Yahudá, tenía otro hermano llamado Shimón. Curiosamente, estos nombres aparecen también en la familia de Jacob. Muy bien. ¿No están aquí también sus hermanas? Ya habíamos visto que por lo menos tenía 2 hermanos y 2 hermanas, porque en un texto anterior nos dice que habían venido sus hermanos y sus hermanas. Por lo menos tenían que ser 2, porque están nombradas sus en plural. Así que aquí vemos que tenía 1, 2, 3, 4 hermanos, Jacob, Joseph, Yahudá y Shimón, y unas hermanas, número no determinado hasta ahora, y que todos esos hermanos del Mesías estaban en la sinagoga. Eran judíos y estaban en la sinagoga y allí llegó Yahoshua a enseñar. Pero ellos se preguntaban, bueno, pero si estas personas son de una familia de artesanos, ¿cómo es que hay tanta sabiduría? ¿De dónde ha aprendido esta persona todo esto? ¿Y cómo es que tiene
poder de hacer todos esos milagros, como lo vemos aquí en el verso 6:2. Yahoshua les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus familiares y en su casa. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. O sea, pongámoslo en negativo y podríamos decir, solo se es profeta fuera de su propia tierra, fuera de su familia y fuera de su casa. Porque en su propia casa no hay fe. Entre sus familiares no hay fe. No hay creencia en su propia tierra. No se puede dejar un mensaje donde no se cree, donde no hay fe. No cala el mensaje, no cala el milagro, donde no hay fe, donde no se cree. Y lo vemos allí en el verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, excepto que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Aquí vemos que sanar a unos enfermos colocando las manos se consideraba un milagro menor por parte del maestro Yahoshua. Grandes milagros como echar fuera demonios, como resucitar a la hija de Jairo, aquella parte de Lázaro, pero sanar enfermos poniendo sobre ellos las manos no es considerado un grande milagro por parte del maestro, como lo vemos allí. No pudo hacer allí ningún milagro excepto que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y el maestro aquí empieza a, a, a sentir toda esta situación. Estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Se salió un poco de la pantalla. Estaba asombrado por la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Recorría las aldeas de alrededor enseñando, las aldeas alrededor del lugar donde él tenía su sede, su vivienda, su familia, que según el verso 4 tampoco creían mucho en él. Verso 7. Entonces llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí ya empieza el maestro a utilizar a los 12. En este sentido, estamos viendo que el maestro entonces los consideró que ya estaban listos, que ya estaban aptos, que ya tenían el suficiente conocimiento y experiencia para ir a difundir, proclamar el mensaje. Y además les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Vamos al verso 8 y nos dice, les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinto, sino solamente un bastón, pero que calzaran sandalias y que no vistieran dos túnicas. Vamos a detenernos un momento en esta orden. Aquí estamos viendo al maestro enviando a sus emisarios en una situación de extrema humildad, no digamos pobreza, pero extrema humildad, sin dinero, sin bolsa, sin alimento para ese camino que iban a emprender. Sí con sandalias, porque tenían que caminar muchísimo, y que no vistieran dos túnicas.
que vistieran una sola túnica, un solo manto que cubría sus cuerpos. ¿Por qué? Vamos a ver qué razón nos da el maestro por sí mismo para que podamos entender por qué el maestro envía a estas personas en una situación humilde. Y nos lo explica aquí, verso 10. Donde quiera que entren en una casa, alójense en ella hasta que salgan de aquel lugar. Estamos viendo aquí que los discípulos son enviados por los caminos. Transcurriendo por esos caminos van a encontrar casas. En esas casas se van a alojar. Verso 11. En cualquier lugar que no los reciban ni lo oigan, al salir de allí, sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio contra ellos. Delicada esta afirmación aquí en el verso 11. Estamos viendo a un grupo de 12 enviados de 2 en 2, enviados por los caminos y por las casas. En cualquier lugar, no dice que en una casa, en cualquier lugar, puede ser un lugar diferente a una casa. Donde no los reciban ni los oigan. Así que los discípulos iban a llegar a una casa, iban a hablar. Pero si no, en ese lugar o en esa casa no los recibían o no los oían, al salir de allí recibieron una orden de sacudir el polvo que está debajo de sus pies para testimonio contra ellos. Estamos viendo aquí a unos emisarios que conocen de la Torá, conocen del maestro, quieren llevar el testimonio del maestro por los caminos, van a encontrar casas, van a conversar con las personas. Si hay alguien que no les va a escuchar su mensaje, el mensaje de ellos, no, estamos pensando aquí en el mensaje, un mensaje diferente, un mensaje de las buenas nuevas diferente. ¿Cuál sería este mensaje de las buenas nuevas que el maestro envió en cabeza de estas personas? Lo vemos aquí en el verso 12. Entonces ellos salieron y le proclamaban a la gente que se arrepintieran. Ellos no proclamaban que cuando se murieran iban a ir al cielo, iban a vivir en el paraíso donde se iban a sentar a mirar el paisaje al lado de un león y de un tigre, etc. ¿Qué proclamaban? ¿A qué fueron enviados estos emisarios? El mensaje era que se arrepintieran, que se arrepintieran. Y por medio de ese mensaje vamos a ver qué ocurría en el verso 13. Por ese mensaje de arrepentimiento echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Mucho cuidado con esto de la unción con aceite. Estas eran 12 escogidos, son 12 que el Todopoderoso, el Padre, le entregó al Hijo. Eran 12 que ya estaban en este plan, eran 12 personas especiales que recibieron este don especial por parte directa del Maestro Yahoshua, de ir a enseñar, que se arrepintieran y de echar fuera espíritus inmundos, como lo vemos allí en el verso 7. No eran cualquier persona, eran estos 12 especiales. Tenían esa delegación de poder echar espíritus inmundos. Ungían con aceite. Igualmente, esta unción con aceite solamente la podían realizar personas escogidas, personas especiales.
No era cualquier persona que tenía la autoridad de ungir con aceite. Y por medio de esta unción ellos sanaban enfermos. Muy bien, vamos a ver algo interesante aquí desde el verso 14. Hay un cambio de escenario aquí en este texto. El rey Herodes oyó de Yahoshua porque su nombre había llegado a ser muy conocido. Unos decían, Johanán el inmersor ha resucitado de los muertos, y por esta razón operan estos poderes en él. Otros decían, es Eliyahu, mientras otros decían, es un profeta como uno de los profetas. Muy bien, aquí tenemos un detalle bien interesante para analizar. El rey Oredos, dice allí en el verso 14, aquí en esta versión tradicional dice Herodes. Bien, hay que investigar entonces si es el mismo Herodes que existía hace 30 años o es otro. Recordemos que los nombres se repetían también. El rey Herodes oyó porque su nombre había llegado a ser muy conocido, el nombre de Yahoshua. Y vamos a ver qué comentaban acerca de este personaje. Unos decían que era Juan el inmersor que ha resucitado de los muertos. Muy bien, recordemos que había un grupo que creían en la resurrección, había otro grupo que no creía en la resurrección. El tema de la resurrección es un tema que se manejaba perfectamente todo el tiempo en la cultura judía y rabínica se ha manejado el tema de la resurrección, lo vemos también en los libros de los profetas, este tema. Pero aquí estaríamos viendo entonces en una reencarnación del Mesías en Johanán, porque si hubiera sido el mismo Johanán, pues el maestro se hubiera identificado como Johanán resucitado, o ellos lo estarían viendo aquí como la reencarnación, que es un tema que no se maneja en la Torah, pero que por fuera de la Torah se inmiscuyó, se infiltró ese tema de la reencarnación que venía de allí, de las religiones paganas, de las historias griegas, y permeó también desde Babilonia la cultura judía. Pero otros decían en el verso 15, es Eliyahu. Aquí entonces tenemos un tema de reencarnación también. Otros decían que era Eliyahu, el famoso profeta, o sea, aquí tendríamos también una reencarnación del Mesías en Eliyahu. O la representación de Eliyahu por medio de un mensaje. Pero otros decían, es simplemente un profeta como los ha habido siempre. Entonces habían diferentes posiciones con respecto a lo que se pensaba de el Mesías Yahoshua. Bien. Llegaba a ser tan poderosa esos comentarios que vemos en el verso 16 lo siguiente. Pero cuando Oredos oyó esto, dijo, Johanán, a quien yo decapité, ha resucitado. O sea, llegó a oídos este personaje y él lo consideró en una de estas conversaciones acerca de quién sería, lo consideró como si hubiera sido Johanán a quien él decapitó. Parece que aquí había de todas maneras algo de remordimiento en la mente de Oredos, de aquello que había hecho hace más de 30 años. Entonces sí, identificamos a este Oredos como el que existió hace 30 años que decapitó a Johanán. No mucho, no 30 años, porque
La decapitación de Johanán sucedió cuando ya el Mesías había empezado su ministerio, o sea que no son 30 años, son algún tiempo mucho, mucho menos. Verso 17, porque Oredos mismo había mandado a apresar a Johanán y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la esposa de su hermano Felipe, porque se había casado con ella. Bueno, aquí nos está contando Marcos por qué mandó Oredos decapitar a Juan. Esto lo hemos visto en muchas películas en esta historia. En el verso 18, Johanán se había puesto a decirle a Oredos, no te es lícito tener la esposa de tu hermano. Herodías lo acechaba y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Oredos le temía a Johanán, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y al escucharlo quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Sucedió que se presentó la ocasión propicia cuando Oredos, en la fiesta de su cumpleaños, ofreció un banquete para sus altos oficiales, los tribunos y las personas distinguidas de Galilea. Bien. Sucedió que se presentó la ocasión propicia. En la fiesta de su cumpleaños ofreció un banquete para sus altos oficiales, los tribunos y las personas distinguidas de Galilea. Entonces la hija de Herodías entró y danzó y agradó a Oredos y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró mucho, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le dijo a su madre, ¿qué pediré? Esta le dijo, la cabeza de Johanán, el inmersor. Enseguida ella entró apresuradamente donde estaba el rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Johanán, el inmersor. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban en la mesa, no quiso rechazarla. Inmediatamente el rey envió a uno de la guardia y mandó que se le trajera su cabeza. Este fue y lo decapitó en la cárcel. Y llevó su cabeza en un plato y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y recogieron su cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Los enviados se reunieron con Yahoshua y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, vengan ustedes aparte, a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían oportunidad para comer. Y se fueron solos a la barca, en la barca a un lugar desierto. Bueno, muy bien, ya pasamos la escena, aquella escena fílmica de Herodes y Johanán el Bautista. Muy bien, entonces vamos a detenernos aquí en este verso para dejarlo para la próxima sesión del estudio de Marcos 6 en adelante, porque está bastante largo y hay muchísimo tema allí para manejar. No, pero vamos a continuar hasta el final. Muy bien, bueno. Marcos 6:33, pero muchos los vieron irse y los reconocieron, y de todos los poblados corrieron allá a pie y llegaron antes que ellos. Cuando Yahoshua desembarcó, vio una gran multitud y se compadeció de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Verso 35. Cuando la hora estaba muy avanzada, sus discípulos se le acercaron y le dijeron, este lugar es desierto y se está haciendo tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo que comer. Él les respondió, denles ustedes de comer. Y les dijeron, ¿podremos nosotros ir y comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Al enterarse le dijeron, 5
y 2 pescados. Muy bien, con respecto a este pasaje tenemos un estudio mucho más extenso, más completo, en nuestro sitio web regresandolasraíces.org. ¿Qué significa los 5 panes y los 2 peces? Aquí dice pescados. No es lo mismo un pez que un pescado. Un pez está todavía vivo, nadando allí muy alegremente debajo del agua, pero se convierte en un pescado cuando ¡pum!, lo sacan de su agua. Entonces, en el verso 39 vemos lo siguiente. Entonces les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Aquí estamos viendo cinco panes, alimento. 2 pescados. Más adelante vamos a encontrar algunos versos, inclusive el maestro utiliza también esa figura, esa alegoría sobre los pescadores de hombres. Entonces ya empezamos a entrar en el tema relacionado con los 5 panes y los 2 peces. Preguntémonos un momento, ¿qué objetos o qué temas hemos encontrado hasta ahora con el número 5? Y pescadores de hombres, tenemos allí el tema planteado para el estudio. Verso 39 nos dice, entonces les mandó que hicieran recostar a todos por grupos. O sea, no fue la montonera, sino que reunieron grupos, o sea, organizaron grupos y la hierba estaba verde. O sea, podemos ver como una zona donde había un prado verde y donde ellos se podían recostar. Los grupos eran de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Esto con el qué fin? Con el fin de organizar estos grupos y hacer la repartición de una manera más ordenada. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 pescados y así, alzando los ojos al cielo, dio la bendición. Y luego empezó a partir los panes y a dárselos a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y también repartió los 2 pescados entre ellos. ¿Qué hizo el maestro Yahoshua? Tomó estos básicos, estos alimentos básicos, alzó los ojos al cielo y bendijo. ¿Qué bendición habrá pronunciado el maestro en esta ocasión? Una bendición sobre los alimentos. Y empezó a partirlos para que los repartieran los discípulos. Y aquí en el verso 42 vemos que todos comieron, y no solamente comieron, sino que se saciaron. Se saciaron, comieron y se saciaron. Y este detalle interesante, que invitamos a que se investigue y se medite sobre este detalle, que hubo 12 canastas. 12. Ya vimos que la mujer tenía 12 años de flujo, la niña tenía 12 años, la niña de Jairo, y ahora tenemos 12 canastas llenas de los pedazos de pan y de los pescados. Y vamos a ver este otro número, 644. Esto está lleno de números simbólicos que nos ponen a meditar y a investigar. Hubo 12 canastas llenas de los pedazos de pan y de los pescados, además de que comieron y se saciaron. Y los que comieron eran como 5,000 hombres, o varones, 5,000 varones. ¿Dónde aparece este número de 5,000 varones? Por favor, investigue. Aquí están comiendo 5,000 varones. En este grupo posiblemente no habían solo varones, habían mujeres y habían niños, ancianos, pero en particular aquí eran como, o sea, no se da una cifra exacta, pero eran aproximadamente 100,000 varones. Enseguida hizo que sus discípulos abordaran la barca para que fueran delante de él a Betsaida. Verso 45.
Bethsaida en la otra ribera, mientras él despedía a la multitud. Entonces, este pasaje de la multiplicación de los panes y los peces nos deja unos números muy interesantes. 5 panes, 2 pescados, unos grupos de 100 en 100, unos grupos de 50 en 50, 12 canastas con pedazos de pan y de pescados, 5.000 hombres comieron en esta ocasión. Entonces los invito a que investiguemos el contenido más allá de lo literal de este pasaje. Muy bien, vamos al verso 46 y nos dice, pero después que se despidió de ellos, se retiró al monte a orar. Observen ustedes aquí que el maestro se retiraba aparte, se retiraba a un monte, a orar individualmente, en un sitio apartado. Verso 47, al caer la tarde, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Al ver que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contrario, y eso era la 4ª vigilia de la noche. ¿Sí? Eso de la 4ª vigilia de la noche, él se fue hacia ellos caminando sobre el mar y hacía como que iba a pasarlos de largo. Vemos aquí entonces una escena nocturna. Hay un viento que les era contrario a estos pescadores que estaban remando. El Mesías se va caminando hacia ellos sobre el mar y como quien va a pasar de largo. 49, pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. En una noche, ven una figura flotando allí en el mar, pues, sin identificarse o ser identificado, pues, por supuesto, que puede dar lugar a que cualquiera se asusta. Vieron un fantasma. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Se identificó el maestro después del pánico que había cundido en la barca. Verso 51. Entonces se subió a la barca con ellos y se calmó el viento, y ellos quedaron muy perplejos, pues aún no habían entendido lo de los panes, más bien sus corazones estaban endurecidos. Bien, no entendieron lo de los panes. Nos dice aquí el texto. ¿Cómo? Estas personas que el maestro había enviado a llevar un mensaje de arrepentimiento, al mensaje de las buenas nuevas, les había dado poder para echar demonios. Todavía no entendían. Aquí estaban ante unas cifras manejadas frecuentemente dentro del contexto de la Torá, unos hechos de panes y peces, unos objetos que son familiares. Ellos eran familiares con la metodología, con la forma de enseñar de nuestro maestro, y todavía no entendían. No habían entendido lo de los panes, lo vemos aquí en el verso 52, sus corazones estaban endurecidos. O sea que cuando no entendemos estos mensajes es porque tenemos un corazón duro, endurecido. Por eso cuando oramos le pedimos al Todopoderoso que nos dé un corazón de carne, una mente abierta, un espíritu y un ser completamente dispuesto a entender, a comprender, a asimilar, a vivir las enseñanzas del maestro Yahushua. Si ellos eran judíos, conocedores de la Torá, conocían al Mesías, venían con él desde hacía muchísimo rato, viendo sus milagros, escuchando sus enseñanzas, y aún no entendían, sus corazones estaban endurecidos. Verso 53. Pues aún no habían entendido
Verso 53. Terminada la travesía, llegaron a la tierra de Guinosar y atracaron la barca. Pero cuando salieron de la barca, enseguida la gente lo reconoció y corrieron por toda aquella región y comenzaron a traer camillas con los enfermos a donde oían que él estaba. Así que terminaron aquella travesía en una escena nocturna y el maestro sigue entonces en esta labor. La gente lo reconoció cuando llegaron allí al puerto y comenzaron a traer camillas con los enfermos, con la fe, la esperanza de que el maestro los sanara. Muy bien, bastante contenido y bastante tema para investigar, para meditar, para escudriñar en este capítulo 6 del libro de Marcos. Muy bien, mediante el Todopoderoso que nos dé vida y salud para la próxima oportunidad, el capítulo 7 de Marcos. Al Todopoderoso de Israel le damos todo agradecimiento, alabanza y honor por los méritos del Mesías Yahoshua, Padre Todopoderoso, Yod-Heh-Wav-Heh, Baruch Hashem Yahweh. Te agradecemos, Padre, porque nos has traído con vida, nos has dado este tiempo para escudriñar, meditar un poco más de tu palabra bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca frutos para tu honra y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Shalom. Agradecido por su atención. Shalom. Shalom. Adonai Eloheinu,